Hermanos y amigos, bienvenidos a una enseñanza más con respecto a lo que el Señor Jesucristo dejó instituido en este mundo para que nosotros pudiésemos tener las pautas necesarias para poder continuar con las enseñanzas que Él pretendió dejar y que nosotros debemos aprender. Debemos estar prestos a aprender de Él lo que quiso enseñar a sus discípulos y lo que nos quiso transmitir a nosotros también. Hoy es un tema, como siempre, muy apasionante. Es un tema que se titula Embajadores del Reino. Vamos a verlo en dos partes. Esta es la primera parte, Embajadores del Reino 1. Estamos considerando en Mateo 8. La palabra del Señor dice, Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es lo que, como podemos ver, un escriba estaba preguntándole al Maestro. Pues cuando el Señor Jesucristo estuvo predicando su palabra, muchos querían añadirse a ese grupo que lo seguía por todas partes. Pero aquí viendo en el discipulado propiamente dicho, podemos considerar algunas facetas de las personas quienes eran impactadas con la palabra del Señor Jesucristo y querían hacer algo al respecto. Pues si era una invitación, como bien lo fue, una invitación que el Señor Jesucristo estaba haciendo a todas las personas, a los oyentes, a los discípulos que Él estaba formando, muchos querían añadirse, pero no todos estaban conscientes de qué se trataba realmente el Evangelio, cuáles eran los costos que había que asumir por dejar la vida que llevaban y empezar una nueva vida que a la larga era mucho mejor, pero que implicaba algunos sacrificios y no todos estaban dispuestos a hacerlos. De tal manera que esta persona, este escriba que se ofreció, es un acto que pudiéramos decir un acto precipitado, puesto que no había considerado los sacrificios que el seguir a Cristo implicaban, puesto que hay algunos sacrificios que para unas personas son muy grandes, para otras personas no lo son. Todo está desde la óptica en que veamos las cosas que debemos dejar. Todos conocemos que cuando estábamos en el mundo teníamos a bien hacer lo que bien nos parecía. Según nuestro propio criterio, eso hacíamos. Pero ahora que hemos sido llamados por nuestro Padre y el Señor Jesucristo ha venido adoctrinándonos, la persona del Espíritu Santo de Dios es fundamental en este adoctrinamiento y en esta enseñanza y puesta a práctica de todo lo que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo y dejó en su palabra para que hoy nosotros lo estuviéramos haciendo. Es importante tener en cuenta estas cosas. Y podríamos decir que esta primera persona que vemos en este estudio se ofreció muy precipitadamente, puesto que no conocía realmente el sacrificio que hay que hacer. Y para todos es conocido, quienes ya hemos transitado algún tiempo por los caminos del Señor, que es buena vida la que Él nos propone que nosotros llevemos, pero que como no hemos empezado desde pequeñitos esta nueva vida, esta forma, esta manera de vivir que el Señor Jesucristo sugiere que nosotros tengamos, sino que hacíamos lo que los mayores nos decían y lo que nosotros considerábamos correcto. La sociedad tiene algunas normas, tiene normas de conducta, tiene normas de comportamiento, tiene normas
para cuando hay responsabilidad civil, hay un conjunto de normas que nosotros desde luego las acatamos, pero que en lo espiritual no estábamos bien, puesto que había desconocimiento total de todo lo que se llamaba la parte espiritual. Ahora que el Señor Jesucristo nos rescata y que nos llama a empezar una vida espiritual, entonces es necesario hacer algunos ajustes en nuestra vida. Ajustes que sin lugar a dudas van a constituir de pronto sacrificios, porque ya voy a tener que dejar de hacer algunas cosas que me gustaban y que a la luz de la palabra no están bien hechas. Es decir, aconseja el Señor una cosa diferente a lo que yo estaba haciendo. Entonces, para ajustarme y para empezar a moldear mi forma de vida a la que el Señor Jesucristo quiere darnos, implica un poco de sacrificio. Y en la medida en que nosotros querramos parecernos más a Cristo, pues más fácil va a ser el despojarnos de aquellas cosas en las cuales nosotros antiguamente nos estábamos deleitando. Lo que pasa con este personaje, con este escriba, es que sencillamente quería seguirlo, a donde fuera que vaya, a donde quiera que vaya. Siempre estaba dispuesto a hacerlo, pero, como les digo, el Señor Jesucristo le respondió de una forma muy acertada, muy directa y sin herir sus sentimientos. Él lo que le contestó es que las zorras tienen guaridas, es decir, los animales tienen a dónde llegar. Las aves de los cielos nidos, también tienen a dónde pasar la noche, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, le estaba diciendo en una forma muy sutil que esta vida no sería para llevar una vida cómoda, porque era así. El Señor Jesucristo no tenía propiedades, no era dueño, no figuraba su nombre en algún título de propiedad. No, sencillamente Él vino con una función muy específica, la que Dios el Padre había dado a conocer al Señor Jesucristo, para que a través de esa misión que venía a hacer nos pudiese dar vida, porque estábamos muertos todos en nuestros delitos y pecados, pero Él era la vida y vino a cumplir una función. Él no estaba interesado en hacer muchas propiedades aquí en la tierra, pues no era su función. Él vino a cumplir algo que el Padre puso sobre sus hombros, y es el rescate del ser humano, es la redención de toda la humanidad, de una humanidad caída por el pecado y muerta a causa del mismo pecado. Entonces vemos que más adelante en Lucas 14:28 podemos ver: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto es lo que normalmente debe hacer cualquier persona cuando va a hacer el emprendimiento de una misión. Si nuestra misión es ser seguidores del Señor Jesucristo, también podemos considerar y averiguar de qué se trata, qué más va a involucrar, qué más recursos se necesitan, cuánto tiempo se va a demorar, toda una serie de preguntas que deben ser resueltas, y después de conocer, entonces sí poder tener la certeza de que lo que vamos a empezar debemos terminarlo. No es por emocionalismos que nosotros podemos llegar a los pies del Señor. No es porque de pronto yo tenga una necesidad apremiante, alguna que sea, ore al Señor y el Señor inmediatamente me la otorga, y en mi naturaleza, por dar agradecimiento y por manifestar mi conformidad con lo que
la petición que yo había solicitado y el Señor me la otorgó, significa que emocionalmente me ha afectado y me ha llevado hasta sus pies. Pero puede que esa emoción sea temporal y que al otro día de pronto ya no tenga ese sentimiento con la misma intensidad con que lo viví en días anteriores. Entonces, por esa razón es que debemos primero analizar y cuantificar las cosas que vamos a tener que cambiar, modificar algunos hábitos de vida para así poder ser verdaderamente discípulos y no caer en el riesgo de que está cayendo este escriba, pues es precipitada la forma como él quiere integrarse a este selecto grupo del Señor Jesucristo. El tema de Mateo, el tema principal de Mateo 8 y 9 fueron los milagros. De esto ya lo habíamos analizado en una charla anterior. El tema secundario de este mismo evangelista Mateo fue el discipulado, y es en lo que pretendemos analizar un poco en este discipulado. Un escriba como es el que está haciendo su oferta ante el Señor Jesucristo de seguirle. Un escriba, acordémonos de quién se trataba. Para las personas que tal vez no sepan el significado de quién era un escriba o cuál era su función de un escriba antiguamente en tiempos de Jesús, les recordamos que era primero que todo un intérprete de la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, y que como conocía fielmente, conocía muy al dedillo todas las tradiciones humanas que traían aquella parte de la población que era la población israelita. Entonces compilaba las dos formas, una que era la interpretación de la ley de Moisés y otra que era el acatar las tradiciones de los ancianos, tradiciones que traían y que eran pasadas de padres a hijos y que también formaban parte de la cultura israelita. Desde luego el Señor Jesucristo vino a poner orden a estas cosas porque a veces se estaban fijando más en las tradiciones que en la misma interpretación de la ley, cosa que no es aconsejable en ningún momento. Él vino a instituir y vino a arreglar las cosas porque en ocasiones algunos escribas y unas personas pretendían que las tradiciones fueran incluso hasta más importantes que la misma ley. Entonces aquí vemos que el evangelista Mateo se encarga de estas cosas. Primero de anunciar sus milagros a partir de los primeros capítulos y luego de darnos a conocer este discipulado como, por ejemplo, este discípulo que pretende serlo, el escriba, pero que se necesita que haya información al respecto para poder formar parte de este grupo. Entonces, vamos a mirar que, en primer lugar, este discípulo es un discípulo que está muy a la ligera, que está precipitándose. En segundo lugar, vemos que con verdadero interés debemos considerar el costo de ser un discípulo de Cristo. Lo habíamos anotado anteriormente, que es necesario que nosotros sepamos y que lo hagamos dar a conocer a las personas de que en verdad Él quiere que nosotros llevemos una vida digna, una vida ordenada, una vida ejemplar, pero que para lograr este objetivo se necesitan hacer algunos sacrificios. Debemos comprometernos para que más tarde no sintamos la tentación de volvernos atrás. Porque si las expectativas que teníamos no se cumplen con el paso del tiempo, entonces que nosotros no tengamos
posibilidad de regresar atrás, sino que lo pensemos bien, porque de aquí en adelante va a ser una vida pletórica, va a ser una vida en verdad en que no nos haga falta nada, en que nosotros podemos confiar plena y absolutamente en nuestro Dios, en dependencia completa de Él, en que nuestras fuerzas las podremos utilizar, pero no para hacer las cosas por nosotros mismos, sino utilizar esas fuerzas de una manera direccionada, de una manera en la que Dios sea quien nos esté direccionando y diciendo qué es lo que debemos hacer, pero no hacerlo a la manera nuestra, porque nosotros estuvimos acostumbrados durante un tiempo a hacer las cosas a la manera nuestra y la experiencia nos dio como resultado que no sirve, que no funciona, que a la larga no podemos encontrar lo que estábamos buscando. Mas cuando somos guiados por el mismo Dios, que el Espíritu Santo de Dios activamente esté participando en nuestros proyectos, entonces los resultados sí van a ser completamente diferentes y eficaces, porque hemos sido guiados por Él. Y Él nunca se va a equivocar en cualquier proyecto, por difícil, por de lo que sea. Él va a estar siempre interesado en ayudarnos, en proporcionarnos sobre todo los recursos apropiados para poder llevarlo a cabo y darle una conclusión en la que nosotros podamos decir gracias, Señor, porque sabemos que Él es el artífice, Él es el autor, Él es quien estuvo al tanto de todo lo que nosotros estuvimos necesitando desde el comienzo del proyecto, a mediados del proyecto y en toda su finalización. Él está interesado en que nosotros hagamos las cosas a la manera de Él y no como nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo. Una de las maneras que nosotros teníamos como tendencia es que primero estábamos nosotros, es decir, hago las cosas para mí y luego si sobra para los demás. Ahora, en la nueva enseñanza que estamos recibiendo de parte de nuestro Dios, es menester que nosotros tengamos en cuenta a nuestro hermano, a nuestro prójimo, antes que nosotros mismos. Cuando nosotros nos comprometemos a servir al Señor, esa es una de las primeras pautas que nosotros debemos de dar en cuenta, que nosotros debemos olvidarnos de nosotros mismos y en primer lugar está el bienestar de nuestro hermano. De esta manera podemos combatir algo que viene inherente a nosotros, a nuestra humanidad, como es el egoísmo. Cuando hay egoísmo en nosotros y que por naturaleza lo traemos, de esta forma lo podemos empezar a combatir, a que ya no seamos nosotros el centro de todas las situaciones, sino que demos participación a las demás personas y que nosotros quedemos a un lado porque en primer lugar lo tienen las demás personas. Entonces, esa es una de las cosas que al comienzo de cada ministerio debemos tener en cuenta, que el servicio que nosotros debemos hacer siempre debe ser a favor de otras personas, aún cuando nosotros nos sentimos de alguna forma afectados, porque el interés principal es el que otras personas salgan beneficiadas, de pronto con nuestros actos, con nuestro trabajo, de pronto con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, ellos pueden salir beneficiados y estas cosas sí agradan a nuestro Dios. De esta forma podremos estar caminando juntamente con Él y estar seguros de que estamos haciendo bien la tarea, de que estamos cumpliendo las ordenanzas de nuestro Dios. En Lucas 14:31 nos dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es sabio antes de comprometernos en cualquier
negocio, en cualquier compromiso firme que tengamos, analizar antes de comprometernos cuáles son las condiciones que vamos a tener. Porque al igual que en un negocio aquí en la vida, también hay algunas normas que hay que tener en cuenta con respecto a cuando el Señor Jesucristo nos empieza a llamar. Cuando Él nos llama, tiene en mente el que nosotros seamos obedientes y que esa obediencia va a ser ampliamente gratificada cuando de corazón estamos en obediencia al Señor. A veces cuando estamos iniciando nuestro camino cristiano, tenemos en mente muchas cosas y sobre todo muchas preguntas en las que no encontramos respuestas. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de otros líderes que han pasado ya por estas etapas, nos pueden dar luces respecto a cómo vamos a seguir de ahora en adelante. Ellos nos darán las pautas y fundamentalmente su palabra es la que nos puede guiar a un camino en donde seguramente van a haber sacrificios, pero vale la pena hacerlos. Al final nos vamos a dar cuenta de que valió la pena hacerlo, y no solamente con nuestra vida, sino con la vida de sobre los que tenemos influencia, sobre nuestra propia familia. Es en verdad gratificante el poder llegar a un lugar en donde nosotros nos sentimos útiles y sabemos y estamos seguros de que lo que estamos haciendo está bien y de que no va a haber ninguna dificultad, no va a haber ningún obstáculo para que nosotros podamos seguir adelante, aunando nuestros esfuerzos para que otras personas también puedan llegar hasta los pies de Cristo y de esta manera cumplir con la gran comisión, aquella gran comisión que nos habla ya en Mateo 28 respecto a que nosotros debemos discipular a otras personas, debemos ir por el mundo haciendo discípulos. Y esta forma es una manera en la que podemos nosotros ser verdaderamente representantes de nuestro Dios, porque nosotros hemos sido investidos con poder que viene de lo alto de parte del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos comprometimos en verdad y que tuvimos el aval de parte de Él, entonces hay poder en cada uno de nosotros para derrotar al enemigo y para empezar a batallar contra aquellas fuerzas y aquellas formas de maldad que procuran que nosotros salgamos del camino que el Señor tiene para nosotros y nos desviemos, haciendo que nuestro propósito sea otro y no el que el Señor Jesucristo tuvo para nosotros. Entonces, aquí vemos que este discípulo es un discípulo precipitado. Vamos a ver en segundo lugar otro tipo de discípulos que podemos encontrar cuando nosotros estamos preparando y dando a conocer a algunas personas para que con esto verdaderamente vengamos a ser embajadores del reino y representantes del Señor Jesucristo en cuanto tiene que ver con la enseñanza y el discipulado a otras personas. Continuamos en Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí vemos otro tipo de discípulos. Ya no es el precipitado que sin medir las consecuencias está diciendo: yo voy a seguirte. Aquí este tipo de discípulo es un tipo que lo podemos denominar indeciso. Entonces primero está el precipitado y ahora estamos viendo a una persona indecisa. Voy pero, porque aquí claramente en esta parte de la palabra está diciéndonos que primero le permita ir a enterrar a su padre, pues no lo dice que esté enfermo,
Puede que esté sano y que primero tiene que enterrarlo, y cuando lo haya hecho entonces sí puede seguirlo. No sabemos, no describe la palabra con detalles qué es lo que ocurre, pero de cierta forma no fue del agrado del Señor el que haya estado siempre poniendo otras cosas antes que su llamado. El Señor aquí en Mateo 10:37 nos aclara un poco más. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, el que tiene a su familia en primer lugar, que está antes que el Señor Jesucristo, no es digno de ser discípulo del Señor. Porque el Señor en los 10 mandamientos es que Él es el primero sobre todas las personas, sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Él debe ser la preeminencia, debe ocupar siempre el primer lugar. Y cuando no es así, entonces no estamos bien, porque Él debe ser la cabeza, Él debe ser el primer lugar en todo. De manera pues que aquí hay indecisión por parte de este discípulo. Es necesario que nosotros vayamos aprendiendo en que debe haber firmeza en nosotros, para cuando nosotros estemos discipulando a las personas, que en verdad ellos se den cuenta que nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, estamos diciendo, porque no es solamente el decir y el saber cómo hacerlo, sino que en verdad nuestro testimonio sea el que hable por nosotros, y que no tengamos que ni siquiera hablar ante los extraños que nosotros somos cristianos, porque ellos lo han de notar en el momento en que somos conocidos, por nuestro comportamiento, nuestra forma como hablamos, cómo nos dirigimos, cómo hacemos las cosas. Toda esta serie de cosas son el resultado de haber llevado una vida ordenada, como la que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos. No una vida que esté sujeta a emociones, que si hoy amanecí de buen genio, entonces le sirvo al Señor, pero que si amanecí de mal genio porque no pude dormir, porque estoy afectado por alguna situación, entonces no voy a servir al Señor. No, sencillamente nuestra actitud frente a las circunstancias debe ser una actitud firme. Si decidí servirle al Señor, ha de ser al igual que el matrimonio, para las buenas y en las malas, en todo tiempo, en escasez y en abundancia, en salud o en enfermedad. En toda condición nosotros debemos ser fieles a nuestro Dios. De esta manera sí podremos ser unos buenos discípulos del Señor Jesucristo. A eso es que pretendemos llegar, a que podamos sortear toda dificultad que se presente, a que podamos salir de esas dificultades siempre con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Él ha venido para quedarse y se quedará con nosotros por el tiempo que el Señor estime conveniente aquí sobre la tierra. Un día será quitado, al igual que un día nosotros también seremos raptados, pero hasta que ese día llegue, nosotros estaremos disfrutando de la compañía, de la ayuda y de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces es una posición propia de quienes empiezan a caminar con Dios. Cuando hay verdaderamente un compromiso con nuestro Dios, se nota, porque no interesan las circunstancias adversas que puedan presentarse. Nosotros continuaremos, así como aquellos muchachos que fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia, aquellos muchachos que tenían muy clara la idea de quién era Dios, que ese temor reverente hacia Dios estaba representado en sus actitudes y en sus decisiones. Acordémonos cuando
el rey dictó un edicto en el que decía que todos debían inclinarse a una estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, y el que no se inclinara sería echado en el horno de fuego. Aquellos muchachos la tenían clara y ellos dijeron: no vamos a arrodillarnos ante esa estatua. Fue dado aviso al rey de que aquellos muchachos príncipes de Israel no querían inclinarse hacia su estatua. Él les dijo que era necesario que lo hicieran, porque era un edicto real. Ellos no lo hicieron y fueron llevados al horno de fuego. Al entrar en el horno de fuego, ellos dijeron: sabemos que nuestro Dios nos puede librar de este horno de fuego, pero si no, nosotros igualmente no nos inclinaremos ante esa estatua. Es una posición supremamente firme, que no les interesaba prácticamente ni su vida por estar obedeciendo a una convicción que ellos tenían. Es la manera como nosotros debemos tomar las cosas de Dios. Cuando nos hemos comprometido con nuestro Dios, esa debe ser nuestra postura, como la de aquellos príncipes que no doblegaron su condición, que fueron fieles a aquel que los había llamado, fueron fieles a quien siempre habían servido y tenían la plena certidumbre de que no estaban equivocados. Debemos ser de esta misma posición, radicales en cuanto a estas cosas, porque estamos comprometidos con nuestro Dios y no dependerá nuestro amor hacia Él de nuestras circunstancias. Él seguirá siendo fiel todo el tiempo, a diferencia del ser humano. Nosotros somos fieles cuando nos son fieles, pero cuando son infieles con nosotros, a veces no nos sentimos obligados a tener esa misma fidelidad porque han sido infieles. Es la condición humana. La condición de Dios es muy diferente. Él sí continúa siendo fiel, así nosotros seamos infieles. Hay algunas diferencias. Y ahora lo que nos dice el Señor es que para que las dudas no asalten a nuestra mente, es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza para poder mantenernos después de haber tomado una decisión. Si tomamos la decisión de ser cristianos y de ser servidores de nuestro Señor Jesucristo, entonces es para llevarlo a cabo sin interesar las circunstancias, sino de aquí en adelante. Bien, hermanos, vamos a ver otro tipo de discípulos que en esta disertación de Mateo se lleva a cabo. En Mateo 9:9 dice: pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Es otro tipo de forma como un discípulo puede reaccionar. A esta manera, ¿cómo reaccionó Mateo cuando fue llamado, estando en su profesión de publicano y recaudador de impuestos? Podemos denominarla consciente, porque estuvo consciente de quién era Jesús, estuvo consciente de qué estaba representando, estuvo consciente de muchas cosas, cosa de que cuando Él lo llamó a que lo siguiera, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, lo siguió, porque ya tenía conocimiento, porque había hecho ya seguramente una elección y faltaba que algo ocurriera, y ese algo fue la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo invitó, inmediatamente aceptó de una forma inmediata. Entonces lo hizo de una manera consciente, porque ya estaba meditado, ya había calculado sus gastos, ya era una decisión tomada prácticamente, solo faltaba la invitación del Señor para que Él aceptara. Así hay muchas personas también aquí sobre la faz de la tierra.
Ellos han escuchado mucho respecto a las cosas de Dios. Solamente falta una invitación. Con esa invitación bastará para ya tomar decisiones y para ya decir, bueno, estoy listo porque ya conozco, y empiezan ellos mismos a enumerar algunos argumentos por los cuales ya tomaron la decisión y son conscientes de la decisión que están tomando. Hay un ejemplo en Primera de Reyes 19:21 con respecto a este caso. En Primera de Reyes 19:21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Se trata de la historia y el llamamiento de Eliseo. Elías pasó por frente a él, echó su manto e inmediatamente hizo lo que debía hacer. Terminó con su profesión para no tener la tentación de volver otra vez a hacer lo mismo. No, él, sabemos por la palabra misma, unos versos antes, de que él estaba trabajando en su hacienda con muchas otras personas. Y pasó Elías y lo llamó e inmediatamente empezó a hacer acciones que ya también conocía y que fue consciente en realidad, porque él conocía las cosas de Dios, él conocía quién era Elías, él conocía muchas cosas y de esta forma empezó a seguirlo, porque estaba seguro de sus actos, porque no fue como el escriba que hasta ahora estaba empezando a conocer al Señor y que por impulso se ofreció como discípulo. Aquí vemos que Eliseo tomó una forma muy diferente, porque ya conocía, porque ya tenía conocimiento del Señor Jesucristo, seguramente conocía a Elías también, de tal manera que faltaba la invitación. Entonces son personas decididas a seguir a Cristo, son personas que se comprometen sin tanto pensarlo porque ya lo habían pensado. No es una decisión momentánea e impulsiva, de pronto por las emociones, no, ha sido meditada ya esta decisión, cosa de que cuando llega la decisión se toma. Los obstáculos no serán problemas para ellos, porque ya saben que se van a presentar obstáculos. Todos sabemos que en el desarrollo de cualquier proyecto vamos a estar enfrentados a muchos problemas. Van a venir obstáculos, pero que para todos ellos el Señor ha dispuesto soluciones, y seguramente que con el obstáculo vendrá la solución también. Bien, continuemos con el otro, que es está en Mateo 9:14. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Pues fue una pregunta que uno de los discípulos de Juan el Bautista vino a hacerle al Señor Jesucristo respecto al ayuno. En Mateo 15:2 también hay otra pregunta parecida. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, esta manera como un discípulo puede responder a una invitación, lo podemos denominar a un discípulo inquieto. ¿Inquieto por qué? Por conocer, inquieto por saber. Y esa inquietud es buena al comienzo, porque eso va formando parte para que nosotros vayamos cimentando nuestras creencias, para que no hayan dudas en nosotros, para que esa duda se vaya disipando y en su lugar vaya habiendo certeza de lo que me espera. Entonces aquí se empieza
a fomentar y se empieza a inculcar la fe en el Señor Jesucristo, la fe en que Él sabrá guardar nuestras almas, la fe en que si nosotros dedicamos nuestro servicio a Él, Él se encargará de solventarnos para nuestras necesidades básicas. Él se encargará de hacer una serie de cosas que nos van a sorprender. Nosotros quienes llevamos algún tiempo lo hemos podido experimentar. Él verdaderamente nos sorprende con muchas cosas de las que estamos pidiendo y nos sorprende con cosas aún mayores de las que nosotros habíamos pedido. Por tanto, Él paga bien. Esa certeza y esa seguridad que empieza a crecer en nosotros nos la da el mismo Dios en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón, porque la fe verdadera viene de parte de Él, de esa seguridad y esa certeza que nosotros podemos tener en nuestro corazón con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces este tipo de discípulos, el discípulo inquieto, tiene toda la razón, tiene todo el derecho de preguntar y tiene todo el derecho porque, como les digo, irá a formar parte de su cimentación espiritual, para que cuando lleguen dificultades más adelante sepa cómo responder, sepa tomar las decisiones apropiadas. Bien, hermanos, pues vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto de este tipo de discípulos. Entonces, el primero fue un discípulo precipitado. Recuerden ustedes, aquel que dijo, yo voy. El segundo fue un discípulo indeciso, aquel que dijo, permítame ir a enterrar a mi padre. El tercero fue un discípulo consciente, que fue Mateo, en el que ya lo había pensado, sabía, solamente faltaba una invitación y ya, tomó la decisión, conscientemente lo hizo. Y por último, el inquieto, el que siempre estará con preguntas, estará con sí, pero, y es bueno en primera instancia, pero no que duren así todo el tiempo, porque estas preguntas y estas inquietudes serán buenos para estarlas dilucidando en el momento en que se esté pensando tomar la decisión. Pero luego ya de tomada la decisión, ya las cosas cambian, porque esa inquietud se traslada ya es no a los humanos ni a los discipuladores, sino es al mismo Espíritu Santo de Dios, el que dará las respuestas a las personas quienes tengan alguna inquietud con respecto a su palabra, con respecto a algunas determinaciones o algunos pasajes oscuros que a veces no entendemos. Él será el encargado de dar la respuesta y de hacer que la persona quede satisfecha con las respuestas que recibe de parte de Dios. Bien, hermanos, siempre habrá personas a quien discipular y nos podemos encontrar con este tipo de discípulos. Por lo tanto, nosotros como embajadores del reino debemos estar siempre preparados para encontrarnos con este tipo de personas y asimismo tratarlas de la mejor manera, porque el Señor Jesucristo no hizo acepción de personas, pero sí hay algunas personas en las que no se puede tratar a la persona A como se trabaja con la persona B. Siempre habrá diferencia entre unos y otros. Por tanto, los invito, hermanos, a que siempre estemos dispuestos a hacer las cosas de la manera como Dios nos vaya indicando. Vamos a hacer una oración para que este conocimiento y estas maneras en que nosotros estamos trabajando como embajadores del reino nos sean mucho más fáciles a nosotros como discipuladores y a aquellos a quienes están siendo discipulados. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque una vez más, Señor, tú te haces presente para que en nuestro trabajo, este trabajo que nos interesa a nosotros como embajadores de tu reino, podamos hacerlo con mucha facilidad, podamos hacerlo con toda seguridad, para que aquellas personas a quienes estamos discipulando puedan ver en cada uno de nosotros
la obra tuya, Señor, obra que tú has venido labrando en nosotros y que seguramente se ha de manifestar en seguridad y en buen comportamiento con respecto a las diferentes circunstancias que pueden acaecer a nuestro alrededor. Te damos gracias por ello, Padre, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.